Hola amigos y amigas, buenas tardes, os mando un saludo cordial como siempre. Bueno, este tutorial lo vamos a dedicar a las herramientas de selección. Más que nada es por aclarar dudas de las que me preguntáis en el grupo y también, pues más que nada que comprendáis un poco lo que son las herramientas de selección. También os voy a decir una cosa, ya sabéis que yo no soy un maestro, pero os voy a enseñar los conocimientos que yo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo las herramientas de selección. Tenemos la herramienta de marco rectangular, herramienta de marco elíptico, herramienta marco fila única, herramienta marco columna única. Continuaríamos herramienta de lazo poligonal, herramienta lazo magnético y tendríamos la herramienta de selección rápida y herramienta varita mágica. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Aquí tenemos dos herramientas aquí abajo, la de marco fila única y herramienta marco columna única, que esto lo único que nos van a hacer es seleccionar un píxel tanto en horizontal como en vertical. Os voy a poner un ejemplo. Si hago un clic aquí, como veis me va a hacer una fila única nada más, seleccionándome un píxel. Vamos a aumentar la imagen y así lo veis. Voy a hacer control más. A ver, me voy a situar un poco más para acá, así, y voy a seguir aumentando hasta que veamos, como veis, solo nos selecciona un píxel, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual en vertical que en horizontal, ¿de acuerdo? Si seleccionamos la otra, hacemos un clic, como veis, me lo va a hacer en vertical y solo me va a seleccionar un píxel, ¿de acuerdo? Con control D voy a quitar ya la selección y volvemos a ver la imagen. Bueno, vamos a continuar con la herramienta marco rectangular y no hace falta que os explique la herramienta marco elíptico porque es exactamente igual, va a ser la misma función que la herramienta de marco rectangular. Vamos a ver una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, como veis en el panel de aquí arriba tenemos una serie de iconos que cada uno tiene su significado y a lo largo de cada herramienta vamos a ir viendo cosas diferentes. Entonces voy a resumir un poco lo que es cada icono y para qué sirve cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, el primero es selección nueva. Siempre que hagamos una selección yo hago un clic y como veis me va a crear una selección. Si vuelvo a hacer un clic en otro punto de esta misma imagen, como veis me va a crear otra selección nueva. Así siempre que hagamos un clic va a continuar con una selección nueva. Si por ejemplo queremos hacer más selecciones, añadir más selecciones dentro de una misma imagen, nos vamos a situar en el segundo, hacemos un clic sobre él y este es para añadir selecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo creada una selección y voy a poder crear más selecciones, como veis. ¿Vale? Tantas como queramos, o incluso sumar selecciones a una misma selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo hago otro rectángulo o cuadrado por encima del que tengo debajo y suelto el ratón, como veis se va a añadir la selección, ¿de acuerdo? Tantas veces como queramos, como veis, ¿de acuerdo? Vamos a presionar control D para quitar las selecciones. Bueno, voy a crear otra nueva selección y otra nueva selección para otro ejemplo. Bueno, el siguiente es para restar las selecciones. Vamos a seleccionarle y si yo hago un rectángulo o cuadrado por encima, lo suelto y como veis me resta la selección, ¿de acuerdo? Tantas veces como queramos. Y el último sería para hacer intersecciones en la selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un rectángulo muy grande, por ejemplo, y cojo un trozo de la selección de me refiero de la selección de arriba y de la selección de abajo, al soltar, como veis, me van a quedar estas dos selecciones, ¿de acuerdo? Con control D deseleccionamos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo diferente. Vamos a crear una nueva selección y vamos a suponer que yo quiero seleccionar lo que es solo la flor. Voy a hacer una selección, como veis, y ahora esta selección, por ejemplo, la podría copiar. ¿Cómo hago esto? Yendo a edición y diría copiar. También puede ser con la combinación de control más C, decimos copiar, crearemos una nueva capa por encima y ahora iríamos edición,
pegar, que también podría ser con la combinación de control más V, ¿de acuerdo? Y como veis, esa selección se nos ha copiado en una nueva capa que hemos creado. También tenemos otra opción de llegar a este paso. Bueno, hay varias, pero os voy a enseñar otra más. Vamos a suponer, voy a eliminar esta capa, la arrastro para abajo y la elimino, por ejemplo. Voy a crear una nueva selección para que veáis. Y ahora con la combinación de control más J, automáticamente me va a crear la selección en una nueva capa, ¿de acuerdo? Bueno, aclarado esto, vamos a continuar con más ejemplos. Eliminamos esta capa, perdón, me he equivocado, eliminamos las dos capas. Vamos a suponer que ahora hago una nueva selección y lo que quiero es copiar el fondo de la imagen de lo que es la flor. Para ello nos vamos a ir a los comandos de arriba, a selección, y vamos a invertir la selección y ya podríamos copiarla. Vamos a hacer control más C para que veáis de otra manera diferente. Creo una nueva capa y con control V la pego. Como veis, nos habrá copiado lo que es el fondo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto esto, vamos a eliminar esta capa y seguimos con más opciones. Bueno, como veis aquí tenemos una opción que es de desvanecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando creamos una selección, como veis aquí apreciamos una selección nueva, cuando trabajamos sobre ella, os voy a poner un ejemplo. Si yo ahora quiero pintar, voy a pintar sobre la selección y vais a apreciar que cuando yo pinte, tengo un pincel de bordes duros para que veáis, y el tamaño, bueno, va a ser igual. Vais a apreciar que la pintura va a ser muy gruesa, ¿de acuerdo? Como veis. Bueno, os voy a poner el ejemplo para que sepáis lo que hace esa opción. Vamos a ir para atrás, elimino la selección con control más D. Vamos a seleccionar la herramienta otra vez y ahora vamos a poner el desvanecimiento en un 20%, por ejemplo. Acordaros siempre, antes de nada, siempre que modifiquéis las cosas, luego de volverlas a dejar en su estado para que luego no tengáis ningún problema o error, ¿de acuerdo? Que si no luego me vais a estar preguntando, oye, ¿qué es que me pasa esto? Y para aquí y para allá, ¿vale? Bueno, voy a crear la selección y ahora vais a apreciar que se me curvan la selección, los bordes, y si ahora yo, por ejemplo, pinto otra vez, vais a notar que hace un desvanecimiento. Como apreciáis, ¿veis? Que queda un desvanecimiento alrededor de lo que es el trazado, o sea, la selección, como apreciáis, ¿de acuerdo? Sin embargo, si pintáis dentro, va a ser grueso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir para atrás, control D, y vamos a volver a la herramienta, y esto, para no tener problemas, lo vamos a poner a 0 como estaba por defecto y así no se nos olvida, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que de esta herramienta, o sea, de esta zona de herramientas de selección, no os voy a explicar nada más. Bueno, la herramienta marco elíptico, que veis que es lo mismo, lo único que son circunferencias. También podemos añadir más porque estoy en la opción de añadir, pero si estoy en selección nueva, pues creará una nueva selección, ¿de acuerdo? Y si queremos hacer una circunferencia totalmente perfecta, deberemos presionar la tecla de Shift, ¿de acuerdo? Para que veáis, si yo presiono el Shift, me va a hacer la circunferencia, como veis, perfecta, ¿de acuerdo? Eso va a ser igual con la herramienta de marco rectangular, ¿vale? Si yo creo una nueva selección y presionamos Shift, como veis, va a hacer el cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Con control D siempre deseleccionamos. Bueno, vamos a pasar a las siguientes herramientas. Vamos a empezar con la herramienta de lazo. Bueno, la herramienta de lazo, como veis, también tiene las mismas opciones que hemos visto anteriormente. Esto va a ser igual en la herramienta de lazo poligonal y va a ser lo mismo. No, la herramienta de lazo magnético trae más cosas diferentes que vamos a ver. Va a ser igual en el lazo y en el lazo poligonal. Tenemos las mismas opciones, que son sumar, restar o interseccionar o desvanecer, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos en esta opción es suavizar. ¿Qué significa esto de suavizar? Pues os voy a poner dos ejemplos antes de empezar a hacer ejemplos con las herramientas. Voy a seleccionar la herramienta de lazo y, por ejemplo, voy a hacer una selección así, por ejemplo.
Como veis, ahora mismo tengo desactivada la casilla de suavizar. Lo que voy a hacer es copiar esta zona. Lo voy a hacer mejor desde la flor para que me entendáis mejor. Voy a copiar un trozo de la flor, lo que es así, por ejemplo. Voy a copiar este trozo y con control J, como veis, lo he copiado ahí, ¿de acuerdo? Y ahora voy a activar la casilla de suavizado y voy a volver a copiar pues otro trozo por aquí, por ejemplo, así, para que os hagáis una idea de lo que va a pasar. Con control J lo vuelvo a... Espera, me tengo que seleccionar en la capa de abajo, a duplicar. Voy a ocultar este ojo con la herramienta de mover, voy a moverlo y lo voy a poner pues aproximadamente por aquí. Ahora voy a aumentar mucho la imagen para que apreciéis lo que ha pasado. Vamos a aumentarla más. Bueno, como apreciáis, este corte es más duro y como apreciáis, este otro corte es más suave. ¿De acuerdo? Este es el significado de lo que es el suavizar. Cuando tenemos activado el suavizado de bordes, nos va a quedar más suave. Y si, por ejemplo, no lo tenemos activado, nos va a quedar más grueso, como estamos viendo aquí en pantalla. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio más. Bueno, vamos a volver al tamaño de por defecto. Volvemos a abrir el ojo y voy a eliminar estas dos capas. Bueno, vamos a ver lo que hace esta herramienta. Esta herramienta lo que nos permite es hacer selecciones, por ejemplo, de acuerdo, directas. Yo, por ejemplo, hago un clic aquí, voy a poder ir bordeando todo lo que es la flor, lo que a mí me interese. Como veis, voy a seleccionarlo por aquí, por ejemplo, y voy a crear una selección. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, en este caso os voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a los iconos de aquí abajo y voy a poner equilibrio de color, por ejemplo. Y lo que voy a poder es modificar esta selección que yo he hecho. Si yo ahora muevo los rojos hacia arriba, como veis, solo me va a variar donde yo he seleccionado. Como veis, solo variará donde hayamos hecho la selección. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Ya os suponéis que podéis copiarlo, cortarlo o pintarlo o invertirlo, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Bueno, vamos a eliminar esta capa. También podemos combinar esta herramienta con la herramienta de lazo poligonal. Para ello vais a observar, yo hago un clic y voy arrastrando la selección por donde yo quiera, pero si ahora presiono Alt sin soltar el ratón, claro, me va a cambiar a la herramienta de lazo. Ahora suelto solo el ratón y como veis ya tengo la herramienta de lazo y puedo ir en líneas rectas. Ahora soltaría lo que es la tecla de Alt, pero aprieto el ratón, no suelto el clip del ratón, solo suelto la tecla de Alt y ya continúo haciendo curvas o lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Como veis, podemos combinar las dos herramientas, ¿de acuerdo? Como estáis viendo. Esto más que nada os lo explico para que os hagáis una idea. Esta herramienta de lazo es para hacer selecciones haciendo pues pintando, como si estaríamos pintando, ¿de acuerdo? Como apreciáis, con el ratón lo vamos moviendo y podemos ir pintando por donde queramos para crear la selección. Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con la herramienta de lazo poligonal. Bueno, la herramienta de lazo poligonal de lo que se trata es de, si yo creo un punto o hago un clip, como veis solo me va a hacer trazados en línea recta, ¿de acuerdo? Y podemos girarla todos los grados que queramos, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Podemos ir creando puntos y siempre nos irá sobre un punto a otro punto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos retroceder? Bueno, pues para retroceder, cuando nos equivoquemos, si yo, por ejemplo, pongo un punto aquí y me he equivocado, que me he metido dentro de lo que es la imagen de la flor, voy a presionar la tecla de suprimir y me irá un punto atrás, como veis, y continuaría otra vez. Voy a volver a poner un ejemplo. Suponemos que nos volvemos a meter 2 o 3 veces.
pues para corregir estos errores tendremos que dar suprimir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta llegar a un punto de salirnos fuera de lo que es la imagen que estemos seleccionando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a deseleccionar esto, y también esta herramienta la podemos combinar con la herramienta de lazo como hemos hecho anteriormente. O sea, si yo por ejemplo creo un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y presiono la tecla de Alt, y ahora, como veis, se me combina al clicar en el ratón, clic derecho, como veis, se combina. Si suelto la tecla de Alt, vais a apreciar que me va a volver otra vez a la herramienta lazo. Continuaré haciendo trazados en línea recta. Bueno, vamos a continuar con más ejemplos. Voy a quitar esta selección. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con la herramienta de lazo magnético. La seleccionamos y, como veis, ya nos aparecen tres cosas nuevas: lo que es la anchura, el contraste y la lineatura. Ahora vamos a ver lo que es cada cosa. Y como veis, también tenemos las mismas herramientas que hemos visto anteriormente: nueva selección, añadir selección, restar selección, intersección, ¿vale? Y también desvanecimiento y suavizado. Bueno, la anchura, ¿qué es la anchura? La anchura es el tamaño del pincel. Como apreciáis, ahora no estamos viendo un pincel, estamos viendo la herramienta. Para poder ver el pincel tenemos que activar el bloque de mayúsculas. Al activarlo, como veis, ya vemos el pincel, y con el más, porque es nueva selección, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aumento el tamaño del pincel, como apreciáis, le vamos a ver más grande, ¿de acuerdo? Y si le disminuyo, se va a hacer más pequeño. ¿Qué es el contraste? Voy a continuar con el contraste. No voy a hacer explicaciones para que no se haga muy largo el tutorial, ¿vale? Porque ya vamos mucho tiempo y todavía me queda mucho por explicar. El contraste es para cuando hacemos la selección. Ya sabéis lo que son las selecciones. Yo voy arrastrando el ratón y voy haciendo una selección. Bueno, pues el contraste es para cuando hay zonas muy, por ejemplo, muy difuminadas, como da este caso. Regulando el contraste, lo que va a hacer la selección es aproximarse más al borde de estos contrastes tan claros que tenemos en estas zonas, ¿de acuerdo? Igual que aquí está una zona muy contrastada, o sea que prácticamente los tonos son iguales, los negros son igual que el rabito de lo que es la flor, ¿de acuerdo? Para eso es. Y luego tenemos la lineatura. Esta herramienta trabaja para que sepáis lo que es la lineatura. Vais a verlo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a reducir un poco el pincel, que le tengo muy grande. Le voy a poner a 17 píxeles. Y voy a hacer un clip aquí y voy a ir arrastrando lo que es el trazado. Y como veis, me va creando unos puntos de ancla. Como veis, están muy separados cada punto de ancla. ¿Veis? A la vez que yo voy arrastrando la selección, me va creando los puntos de ancla. Voy a quitar la selección y lo que voy a hacer es aumentar la lineatura, por ejemplo, a un 40%. Y ahora vais a ver que los puntos de ancla van a estar más juntitos. Cada vez que yo vaya haciendo selección, se van juntando más. Como veis, están más juntitos. Y si lo subo al 100%, todavía van a estar más juntitos al hacer la selección. ¿De acuerdo? Como veis ahí, ya están muy juntitos, muy juntitos, muy juntitos. Bueno, vamos a quitar la selección. Como veis, simplemente es esto. Ya sabéis que esta herramienta es lo mismo. Para hacer una selección, iríamos bordeando la imagen que queramos, y lo que vamos a tratar es de hacer la selección de lo que nos interese de la imagen. En este caso es la rosa, pues haríamos la selección de la rosa para hacer los ajustes que nos convengan según lo que estemos trabajando. Bueno, vamos a continuar con más herramientas. Vamos a pasar a la herramienta de selección rápida y voy a cambiar de imagen. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como apreciáis aquí ya nos aparecen nuevas opciones, como por ejemplo muestrear en todas las capas o mejora automáticamente. Lo de mejora automáticamente os voy a explicar lo que es. Cuando creamos una selección, me voy a situar sobre la capa de abajo. Bueno, la mejora automática se supone que es cuando creamos una selección, lo que va a hacer es mejorar los bordes. Si yo hago una selección
De lo que se trata es de que cuando voy arrastrando se va a ir perfeccionando a lo que es el borde, como una mejora, ¿de acuerdo? Simplemente es eso, como veis voy arrastrando poco a poco lo que es el pincel y se van seleccionando los bordes, ¿de acuerdo? Realmente si yo la tengo desactivada y sigo con la selección, vais a ver por los mismos bordes prácticamente no se va a apreciar mucho la diferencia, ¿de acuerdo? De cuando arrastramos. Realmente yo no noto mucho la diferencia, pero si la herramienta está será por algo, ¿de acuerdo? Más que nada que sepáis lo que es. Voy a dar control D para deseleccionar y bueno, tenemos la opción de mostrar en todas las capas. ¿Qué significa mostrar en todas las capas? Bueno, vosotros la tendréis desactivada. Si la activamos, vamos a suponer, voy a crear más capas y vais a ver que si yo ahora sobre la capa esta de aquí que no contiene absolutamente nada, voy a crear una nueva selección y vais a ver lo que ocurre, que al hacer la selección voy a poder trabajar desde esta capa igual que si estaría en la capa original, ¿de acuerdo? Me voy a ir haciendo la selección exactamente igual. Bueno, simplemente es eso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer control más D. También os voy a explicar una cosa que no os he explicado en ningún paso y os lo voy a explicar aquí ya que he llegado a este punto para que luego no se me olvide. Voy a eliminar estas capas. Cuando hemos creado una imagen como esta, en este caso que ya la tenemos recortada y queremos hacer una selección de ella automáticamente, siempre la única opción que tenemos es hacer control y clic sobre la miniatura. Como veis nos va a crear la selección, ¿de acuerdo? Esto no lo he explicado en ningún paso. Siempre que queramos hacer una selección sobre una imagen que tenemos colocada, os voy a poner otro ejemplo. Voy a quitar control más D, voy a colocar un PNG, por ejemplo, el que sea, este mismo árbol, le pongo ahí, y si quiero hacer una selección sobre él voy a tener que hacer siempre control más clic sobre la miniatura. Como veis se seleccionará, ya podemos trabajar con él. También podremos invertir lo que es la selección, invertir desde aquí y seleccionaríamos lo que es el fondo. Ahora podría rellenar con un bote de pintura. Primero para ello tengo que rasterizar la capa para poder trabajar sobre la capa y ahora podría rellenarlo y como veis se va a rellenar todo el fondo de blanco, ¿vale? Voy a quitar el paso y vamos a dar control más D para deseleccionar y voy a eliminar ya esta capa. Era simplemente un ejemplo. Bueno, os voy a poner también más ejemplos. Para eso he puesto esta imagen recortada. La voy a duplicar con control J varias veces, control J y control J. Y voy a hacer un ejemplo sobre esta imagen. Vamos a seleccionarla haciendo control más clic y ahora vamos a ir a selección. En selección tenemos varias opciones, os voy a enseñar algunas de ellas. Hay muchas, pero ya os digo que no tengo mucho tiempo y el tutorial se va a hacer muy largo si no. Vamos a ir, por ejemplo, a expandir o a contraer. ¿Qué significa esto? Pues bueno, vamos a empezar con contraer. Antes de contraerlo os voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, voy a esconder el ojo de todas las capas. Vamos a suponer, voy a quitar también la selección, que esta imagen tiene un borde alrededor blanco. Vamos a suponer que tiene como 2 píxeles en blanco toda la imagen. Es un ejemplo, es mentira, aquí no hay nada, pero vamos a suponer que tiene un trazado, para que me entendáis. Lo podemos hacer de esta manera. Os voy a poner un ejemplo más entendible. Vamos a ir a opciones de fusión, voy a crear un trazado, se le voy a poner de color negro para que lo veáis y le voy a aumentar 2 píxeles, por ejemplo. Y voy a dar OK. Bueno, como veis ya hemos creado un trazado negro todo lo que es alrededor de la imagen. Vamos a suponer que esta imagen ya estaba así. Voy a rasterizar la capa para poder trabajar sobre ella, ¿de acuerdo?
hemos eliminado los efectos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es hacer control clic sobre la miniatura de la imagen y hacemos la selección. Ahora sí, vamos a ir a selección, vamos a ir a modificar y vamos a ir a contraer y vamos a darle contraer 2 o 3 píxeles. Voy a darle 3 para que se vea un poco mejor y daremos OK. Como veis, ya se me ha contraído la selección. Ahora lo que tengo que hacer es invertir la selección para seleccionar lo que es el fondo y voy a presionar control más X. Bueno, como veis, ya hemos eliminado todos estos bordes negros que yo he creado anteriormente, ¿de acuerdo? Para eso sirve la opción de contraer. Voy a hacer control clic otra vez, vuelvo a ir a selección y tenemos la de expandir. La de expandir es lo contrario. Voy a poner, por ejemplo, 10 píxeles para que veáis y voy a dar OK. Y como veis, lo que va a hacer es aumentar, ¿de acuerdo? Aquí podéis trabajar, depende de donde queráis pintar. Si queréis pintar la imagen, si yo ahora la relleno de blanco, vais a ver que se me pinta solo la chica por dentro. Como veis, voy haciendo así y va pintando la chica, nada más, ¿vale? Lo estoy haciendo mal, lo voy a hacer mejor con un pincel para que lo veáis. Pinto por dentro, ¿de acuerdo? Como veis. Si quisiéramos pintar lo que es el fondo, tendríamos que decir selección, invertir. Entonces ya pintaríamos lo que es el fondo, como veis, ¿de acuerdo? Ya sé que esto es una chapuza lo que estoy haciendo, pero es para no perder tiempo. Vamos a hacer control más D para quitar la selección y voy a eliminar esta capa. Bueno, vamos a encender el ojo de esta otra y ahora sí os voy a comentar. Volvemos a la herramienta. Bueno, como veis, esta herramienta solo tiene la opción de añadir selección, sumar selección y restar selección, al contrario que estas otras herramientas tenían la opción de intersección con selección, ¿de acuerdo? La herramienta de selección rápida, como veis, no tiene esa opción, solo tiene la de sumar y restar. Sumar para arrastrar la selección, como veis, y esto me pasa porque tengo el espaciado al 1000 por 1000, que era un ejemplo que os quería poner. Vamos a poner el espaciado más bajo. Bueno, ¿qué significa, ya que estoy aquí, el espaciado? Voy a hacer control más D, ya que me he venido aquí sin querer. Bueno, como veis, aquí tenemos el tamaño y la dureza de lo que es el pincel, pero bueno, en este caso la dureza da igual. El espaciado es, si lo tenemos aumentado al 1000 por 1000, cuando hacemos una selección nos va a pasar esto, que os va a crear selecciones muy cortas, puntos por ahí, como me está pasando, ¿vale? Y si, por ejemplo, lo tenemos a un 29 o un 40%, vais a ver que la selección va a ser más continua. Simplemente es eso, ¿de acuerdo? No es nada más. Voy a dar control más D y vamos a seguir con esto que estábamos. Bueno, tenemos más y menos, nada más. El más es para añadir selección, como veis, vamos añadiendo la selección, y si damos al menos, lo que va a hacer es restar selección, ¿vale? Llevar la selección para atrás. Lo voy a hacer sobre la imagen original, que lo vais a ver todavía mejor y lo vais a comprender mejor. Control D, selecciono el más, arrastro, como veis, va haciendo la selección por donde yo voy. Y si quiero restar, me sitúo en la opción de restar y voy a ir hacia atrás, llevando la selección hacia atrás, como veis. Podemos llevar la selección hacia atrás hasta donde queramos. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos. También podéis aumentar el pincel según el tamaño que queráis o según el tipo de imagen con la que estéis trabajando, para restar o sumar selecciones. ¿De acuerdo? También tenemos la opción de estar en selección nueva. Voy a hacer control más D para quitar la selección. Y por ejemplo, yo hago la selección arrastrando con el más, y si presiono la tecla de Alt, como veis me cambia a menos y puedo restar sin tener que utilizar la opción de venir aquí arriba. ¿De acuerdo? Presionando Alt vamos a menos con la selección, y si suelto el Alt vamos a más. ¿De acuerdo?
Bueno, y creo que hasta aquí no voy a explicar nada más. Voy a continuar ya con la última herramienta, control D, que es la herramienta varita mágica. Para ello vamos a pasar a la siguiente imagen, que es esta de aquí, y aquí he puesto un ejemplo porque ya va a ser más breve. Y bueno, como veis aquí nos aparecen más opciones nuevas, y bueno, vamos a ver más que nada. Tenemos las mismas opciones: selección nueva, añadir selección, restar selección, y en este caso sí que tenemos intersección con selección, ¿de acuerdo? Como las herramientas anteriores que vimos. Bueno, también tenemos tamaño de muestra, que puede ser un píxel, 3×3, 5×5, 11×11, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que es la tolerancia, que yo en este caso la tengo a tope. La tendréis, no sé si a un 10, a un 20, bueno, en este caso no sé cómo viene por defecto. Tenemos el suavizar, que es lo que hemos visto anteriormente. Contiguo, que es muestreo solo de un píxel. Si está activado, cuando hacemos un clic sobre un píxel, va a ser sobre el tono del píxel a lo que hagamos el clip. Voy a poner muestrar todas las capas para que me entendáis. Si yo hago un clip en el tono rojo, como veis me va a seleccionar todo lo que es lo rojo. He muestreado todo para que me afecte a las tres capas, como veis, ¿de acuerdo? Y como veis me selecciona todo lo rojo, ¿vale? Bueno, como ya voy muy avanzado y llevo mucho tiempo de esta herramienta, simplemente prácticamente ya entendéis todo. Lo único que faltaría sería lo de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, pues la tolerancia es, os lo voy a resumir muy rápidamente. Cuando nosotros hacemos un clip sobre un píxel, voy a poner el color y voy a coger la herramienta de muestrear para que veáis. Este blanco es un 255, para que me entendáis nada más. Vamos a ponerlo ahí. Vuelvo a la herramienta. Si yo hago un clip con la tolerancia a 0 sobre este color blanco, vais a ver lo que pasa. Automáticamente me va a seleccionar, al tener la tolerancia al 0, me selecciona pues prácticamente todo lo blanco, ¿de acuerdo? Vais a apreciar que si me arrimo al borde sigue en 255, pero si yo aumento la tolerancia, voy a hacer control más D para deseleccionar, la voy a subir por ejemplo a 50 y hago un clip. Ahora cojo la herramienta de muestrear, vais a observar que ya está cogiendo más zonas con otros colores. Como apreciáis aquí va modificándose, veis que automáticamente ya no solo nos coge lo que es el blanco. Para eso es la tolerancia. Voy a hacer control más D y vamos a volver a la herramienta. Como veis, y si la subo a tope, lo que es la tolerancia, y hago un clip sobre esta misma capa, voy a quitar muestra en todas las capas para que afecte solo a esta capa, y como veis me va a coger toda la selección completa al tener la tolerancia a tope. Pero si la tengo al mínimo, ya habéis visto que solo con hacer un clip sobre un píxel blanco me va a seleccionar toda la zona blanca, nada más, que afecte a este color con esta referencia, que sería 255, ¿de acuerdo? Cuanta más alta sea la tolerancia, como veis, más va a ampliar la selección, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. Veis, estamos en 255. Si ahora hago un clip aquí en este píxel más avanzado, que ya he cogido un blanco más oscuro, estaríamos en 235 hasta llegar a un punto de 220, como veis, ¿de acuerdo? Para eso es la tolerancia. Bueno, y creo que lo voy a dejar aquí. Todavía falta muchísimo más de explicar, pero ya es muy largo el tutorial, y aparte que esto ya es una base bastante buena de información para que entendáis un poco lo que son todas las herramientas. Bueno, espero que esto os sirva de ayuda. Ya sé que yo no soy muy experto a la hora de explicarme. Espero que os haya gustado. Si es así, que comentéis, y si tenéis dudas me podéis preguntar. Os mando un saludo a todos y nos vemos en un siguiente tutorial.